Existen muchas maneras de pensar acerca de la salvación, muchas maneras de pensar, ¿sí? Infinidad de maneras. Pero hoy en esta hora vamos a dedicarnos específicamente a desarrollar este tema en base a la palabra de nuestro Dios. Es lo que vamos a ir viendo, ir estudiando algunos textos. En este tema veremos acerca de la gracia de Dios para nuestra salvación, ¿sí? Posteriormente tocaremos el tema de las obras, que son también algo importante para nuestra vida, ¿sí? Es la evidencia de alguien salvo. Pero no es de que las obras le hayan salvado, ese es el punto, pues. No es de que las obras le hayan salvado, sino que es solamente la evidencia de alguien salvo, ya, eso es. ¿Por qué? Es muy simple esto, y a veces lo he preguntado. Si no podemos nosotros ser salvos por obras, ¿cómo pues vamos a mantener la salvación por obras? Aunque somos llamados a hacer buenas obras. Ese tema ya lo vamos a explicar más adelante. Ahorita vamos a concretarnos a ver la gracia de Dios para nuestra salvación, ¿sí? Ese va a ser el punto ahorita. Somos salvos por medio de la fe, no por obras, aunque las obras, vuelvo a repetir, sean la evidencia de alguien salvo, alguien hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 5 a 10, ahora vamos a meternos ahí al tema. Empieza diciendo la palabra del Señor, aún estando nosotros, esto habla de todos los que hemos sido salvos en Cristo, ¿sí? Aún estando nosotros muertos en pecados, así estábamos nosotros. Ya lo hemos visto este punto, muertos espiritualmente y todo, ya lo hemos desarrollado en otros temas, ya no me voy a meter tanto a abundar mucho en ello, ¿sí? Muerte espiritualmente. Sigue diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí esta palabra gracia viene del griego charis, que es regalo, es favor, es donativo. Fíjate bien. O sea, algo que se da voluntariamente, eso es gracia. En este caso, ¿qué es lo que se dio voluntariamente? Bueno, la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nadie se la quita, dice como lo muestra en Juan, sino yo la pongo, yo la doy por vosotros. Algo voluntario, ¿sí? Para que nosotros, bueno, a través de esa muerte expiatoria, ahorita lo vamos a ir desarrollando más adelante, fuésemos salvos a través, vuelvo a repetir, de la fe en Él, ¿sí? Así. El versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, vuelvo a repetir otra vez, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia, otra vez gracia, esta es la palabra gracia otra vez. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. De la fe. ¿Sí? No dice por medio de las obras. Notemos aquí, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, es un favor de Dios. ¿Cómo es esto de la gracia por medio de la fe? ¿Cómo está este asunto, no? Bueno, de manera ilustrativa, y espero que lo entiendas. Es como el alimento. O sea, tienes un plato de comida aquí, no sé, cualquier platillo. Ahí está el alimento, ¿sí? Muy bien. Y la fe es como la cuchara o el tenedor. Aquí está la gracia, aquí está el alimento. Y la fe es como la cuchara o el tenedor, ¿sí? Con que tomas la comida, ¿sí? Es necesario tomar el tenedor o tomar la cuchara para probar la comida, comerte la comida, ¿sí? Gustar la comida. Eso es la gracia mediante la fe, ¿sí? Yo tomo la gracia mediante la fe, ¿sí me entiendes? Muy bien, así algo ilustrativo, ¿no? Para más entender un poco mejor esto. Por eso es que somos salvos por gracia mediante la fe. O sea que Dios obra en el hombre, obra en nosotros, de forma que éste
capacitado por la gracia, libertado por la verdad del Evangelio, poder del Evangelio, se entrega libremente al Señor y le recibe por fe. Y entra así en el ámbito de la salvación, de manera espontánea, automática. Versículo 9 sigue diciendo, no por obras, ahí está, para que nadie se gloríe. Aquí gloria es jactarse. O sea, yo hago esto, yo hago lo otro. A ver, no es así. No por obras para que nadie se gloríe. No es para sentirse ahora sí que más que otros, no. O hacer alarde de alguna cosa que se realice. Dicen por ahí alguien fanfarrón, ¿sí? O sea, yo soy el único merecedor de la salvación, tú no. Así no es. Imagínate que la salvación se ganare por las obras. Muchos que hacen buenas obras como donativos, programas que ayudan a gente necesitada, en fin, ¿verdad? Sin necesidad de creer en Jesucristo como Dios, Salvador y Señor de todas las cosas, alcanzarían la salvación de sus almas. Pero esto realmente no es posible, no por obras, sino es a través de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, creer que Él es Dios y vino a morir por mis pecados. Eso es la fe salvadora, no por obras. El versículo 10 sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús. Nos habla de la nueva naturaleza que hay en alguien convertido. Esa nueva naturaleza que está en Él, ¿sí? Una nueva criatura en Cristo somos. Entonces, notamos aquí que las buenas obras es como el fruto de un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, un verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, de aquel que hace buenas obras, pero no de que le hayan salvado las buenas obras, sino que es solo la evidencia de que ya es una nueva criatura en Cristo. Es nada más eso, ya ha sido salvo. Romanos capítulo 6, versículo 23, este texto ya lo hemos estudiado, ¿sí? Romanos 6, 23 ya sabemos que nos dice también, dice, porque la paga, aquí habla de un sueldo, un salario, acuérdate, ¿sí? Lo ganado, lo merecido, ¿no? Opsonion es de la palabra griega, es el sueldo, la paga del pecado que es muerte. Aquí viene la palabra más la dádiva, ¿sí?, que es carisma, que es regalo, que es don. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un favor inmerecido que el Señor nos da a nosotros por creer en Él. O sea, que se va al cielo por la gracia del Señor o se va al infierno como pago del pecado. Dos cosas muy distintas, ¿sí? En Lucas capítulo 18, versículos de 9 al 14, ahí nos habla acerca de que, imagínate que la salvación fuera por obras, no es por obras para que no haya jactancia en alguno, no es por obras. Aquí lo vemos, Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjate cómo estaba su posición, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ese tipo de gente, fíjate, pensaba que ya eran tan santos, así es su manera de pensar, dice, confiaban en sí mismos como justos, pensaban que ya eran tan santos que ya no necesitaban más santidad en sus vidas, ya como que llegaron al tope, al límite de santidad, y es un engaño. Veían, no solamente sentían eso, sino veían a otra gente como indignos del favor de Dios. Por el contrario, bueno, ellos pensaban que sí eran dignos de la gracia del Señor por su manera de proceder. Hasta pensaban, es más, que Dios mismo era deudor hacia con ellos por tantas cosas que hacían buenas. ¿Sí? Es su manera de pensar. ¿Cuántos cristianos, verdad, se sienten de esa manera? Esa es la interrogante.
O sea, yo merezco más el favor de Dios que tú. Aquí vamos adelante. Versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? A orar, ¿sí? Los dos. Uno era fariseo, aquí, bueno, es hipócrita, es falso, aparentaban una buena moral solamente, pero no la tenían dentro de sí en su corazón, nada más la aparentaban. Eran observadores de la ley, pero no la cumplían y la sabían, ¿eh? Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano pues se dedicaba a cobrar el impuesto, era cobrador de impuestos en el Imperio Romano en ese entonces. ¿Qué hicieron? Hicieron lo mismo, tanto el fariseo como el publicano hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron? Oraron, ¿sí? Oraron a Dios. Pero veamos, bueno, su tipo de oración que hicieron, el uno y el otro, vamos a compararlo. Aquí nos damos cuenta cómo delante del Señor pueden estar 2 personas, pero uno con un corazón sincero y es el que recibe la bendición de parte de Dios, y el otro con un corazón pues hipócrita, falso, ¿sí? Los 2 tipos de pensamientos, 2 tipos de corazones. Cuando nos acercamos a Dios, bueno, Él sabe hasta lo más íntimo de nuestros actos y aún de nuestros pensamientos, ¿sí? Algunos se acercan a Dios, bueno, en los templos, digámoslo así, donde se predica la palabra y hay multitud de gente, ¿no? Pero algunos se acercan a Dios con hipocresía de corazón. Y allí están en el templo, igual, como lo mismo, igual el fariseo y el publicano. Con hipocresía de corazón, ¿verdad? Uno, pero otros con total sinceridad. ¿Cuál, bueno, de estos dos muchas veces nos podemos comparar, ¿verdad? ¿Con el fariseo o como el publicano? Ahorita veamos la palabra del Señor que nos muestra acerca de ellos. Algunos, fíjate, vienen al templo por puro cumplimiento nada más. O sea, hoy es domingo, vamos al templo. Nos toca ir al templo. Es por cumplimiento, simplemente, ¿sí? Pero otros vienen por necesidad. Es decir, que el Señor me va a hablar a mi vida, que el Señor me va a enseñar hoy algo nuevo. Si necesito de su palabra, de su enseñanza, es por necesidad. ¿Ves la diferencia de los 2 corazones? Por cumplimiento, decir, yo tengo que estar hoy, pero ahí están sin estar, así de simple. Y otro por necesidad de estar atento a lo que Dios tiene para su vida. Son 2 tipos de corazones. ¿Cuál de las 2 razones, por cumplimiento o por necesidad, será la apropiada? Es muy sencillo, por necesidad, ¿sí? Es la razón más apropiada del venir a este lugar. Versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y voltea con el público, ni aún como este publicano que está aquí, ¿sí? Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjate, notemos aquí que nunca menciona la gracia de Dios en su vida. Doy diezmos, hago, ayuno 2 veces. Nunca menciona la gracia de Dios en su vida. Nunca. Nunca dice qué es lo que es por gracia del Señor. Nunca lo menciona. Todo se lo adjudica él mismo. Todo, absolutamente. Y es más, según sus expresiones, subraya mucho que estaba cumpliendo aún más de lo que la ley marcaba, ¿sí? Ayunaba 2 veces a la semana, daba el diezmo de todo, absolutamente. Estaba haciendo alarde de todas sus obras buenas. En otras palabras, era un fanfarrón, ¿sí? ¿Alguna vez has pensado que eres mejor que los demás en el asunto espiritual? Es una interrogante. Si se llega a pensar eso, hay que tener muchísimo cuidado. No es así, sino que es la gracia de Dios en nuestra vida, simplemente. No es de que seamos más que otros o que nos merecemos más el favor de Dios hacia otros. No. Sino que la gracia de Dios es en nuestra vida solamente.
Eso fue lo que pasó con el fariseo, se sentía más que otros por todo lo que hacía. Versículo 13. Veamos la diferencia de aquí del publicano, fíjate. Mas el publicano, estando lejos, ¿qué dice la Biblia? No quería ni alzar los ojos al cielo. Qué tremendo, ¿eh? Sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El otro presentándose como justo y este presentándose como pecador, reconociendo sus fallas, todo lo que había hecho, ¿no? El publicano se sentía agradecido ante Dios por permitirle siquiera orar a distancia. Esa es la posición del publicano. Él reconoce su condición delante de Dios, reconoció que era pecador, se arrepiente de sus actos que cometió, se siente indigno delante de Dios, no confió en sus obras. ¿Sí lo notas? No confió en sus obras. ¿Cuál hubiera sido tu actitud al ver estas dos acciones del fariseo y del publicano? Es el interrogante. Algunos de la iglesia a lo mejor le aplaudirían al fariseo. Le aplauden: wow, todo lo que ha hecho, ¿no? Ayuna 2 veces y no sé qué tanto, ¿no? Da el diezmo de todo y quién sabe qué más. Algunos le aplaudirían realmente al fariseo. Incluso podríamos llegar a nosotros pensar, no, pues él es algo, ya. Al decir, ay, voy a ser como él, no quiero ser como él, pero ahí nosotros caeríamos en ese error, ¿no? Claro que sí. Porque diríamos, él hace esto, él hace aquello, pues yo también quiero hacerlo. Sí, sin embargo hay que tener el equilibrio. El Señor nos llama a hacer las cosas buenas, esas son las obras, ¿no? Obras buenas del creyente, pero no por ello vamos a ser fanfarrones, ¿sí me entiendes? Darlo a conocer a todo el mundo, no, ¿sí? No, eso no es así. Es lo que hacía el fariseo, él lo daba a conocer y quién sabe qué tantas cosas más diría que la Biblia no nos registra, ¿sí? Pero se puede cometer ese error, ¿sí? En ser iguales, de hipócritas, de falsos y de fanfarrones, ¿sí entiendes? Y eso no es, delante de Dios, bueno, es todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que Él se compadece con un corazón sincero, de un corazón sincero, arrepentido, que acepta sus fallas para que Dios en su gracia siga obrando en su vida. Esa es la posición de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿sí? Eso es la gran diferencia. Versículo 14 sigue diciendo: a ver, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, habla del publicano, comparándolo con el fariseo. Os digo que o sea, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo precioso, ¿no? Aprendamos aquí algo, que aunque sea muy grande el pecado en la vida del hombre, en el que tú veas, así en la calle o cosas así, o dentro de la iglesia, ¿no? Digamos así, que alguien llega con pecados, aunque sea muy grande el pecado en la vida del hombre, sea el que sea, mayor también será su arrepentimiento delante de Dios. Lo vemos por el publicano. Y llegará el más grande perdón de nuestro Dios a su vida, ¿sí? Eso fue lo que pasó en la vida del publicano. Eso es la gracia de nuestro Señor Jesucristo haciéndose presente en la vida del hombre. Es un favor inmerecido que Dios hace y salva y rescata al hombre, le otorga la salvación sin merecerlo. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Vamos a examinar esta cita con la ayuda de Dios.
Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia. ¿Sí? Esta es una palabra griega que es dikaiosune, con K, dikaiosune, que significa manifestado la justicia, que significa carácter o acto. ¿De quién? De Dios. Aquí dice, manifestando el carácter o el acto de Dios, es lo que quiere decir. Testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia de Dios está hablando aquí? ¿Cuál es esa justicia de Dios? Bueno, veamos. La justicia de Dios aquí es el interés que Dios tiene o tuvo en ese entonces de salvar al hombre y de presentarlo santificado por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál era la pena que merecíamos por pecadores? La muerte, así de simple, ¿no? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Una muerte eterna, condenación eterna, pena, castigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo ahora? Él la llevó en la cruz del Calvario. O sea, todo lo que merecíamos nosotros como pecadores, ahora Él la toma y la lleva en la cruz del Calvario, todo lo que merecíamos por todo el pecado. El pago que nosotros merecíamos lo lleva en la cruz Jesucristo. Esa es la justicia de Dios para con nosotros, ¿sí? En Cristo Jesús. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, ya lo dije, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No dice para todos los que hacen obras buenas. Aquí dice para todos los que creen en Él, los que tienen fe en Él, una fe activa. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ya dijimos, estudiamos este texto en alguna ocasión, es expulsados, ¿no? Apartados ¿de qué? De la gloria de Dios, por el pecado. Versículo 24, siendo justificados. Aquí esta palabrita justificados, ¿qué es eso de justificados? En el griego es una palabra que es dikaioma con K, que significa justificar o presentar al culpable, ¿sabes cómo? Como inocente. Eso es justificar, ¿sí? Siendo inocentes, ¿sí? Ya no culpables, sino siendo inocentes gratuitamente. ¿Cómo dice la palabra ahí? Gratuitamente, gratis. No nos cuesta absolutamente nada. No la ganamos por obras. No la ganamos por obras. Es a través de su gracia. Otra vez vuelvo a decir, gracia, un regalo inmerecido. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabra allí, mediante la redención. Esta palabra es de una palabra griega que es apolutrosis. Así, apolutrosis. Que significa, redención significa librarse, salvación, rescate. Eso es lo que significa aquí, mediante el rescate. Esa palabra redención se utilizaba mucho en el tiempo antiguo, cuando ponían, por ejemplo, en subastas a los esclavos. E iban a alguna persona y ¿qué es lo que hacía? Bueno, pagaba el rescate del esclavo. Sí, pagaba el rescate y ahora sí que el esclavo se iba sirviéndole a él. Cuando algún amo tomaba la iniciativa de pagar el rescate por un esclavo, cuando el amo le decía, pues ya eres libre, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues mi posición es esta, ¿no? Que no tienen que ser esclavos. Yo pagué tu rescate, tú eres libre. Bueno, el esclavo dice, pero ¿cómo, verdad? Pues sí, yo pagué el rescate, ya eres libre, ya eres salvo. Ya no tienes que ser esclavo todavía.
Cuando el esclavo se quedaba con él, digamos así, para servirle, se le llamaba un esclavo por amor. Ya no es de que tenía la necesidad de estarle sirviendo, ya no, porque ya pagó su rescate, sino que él decidía por sí mismo servirle. Se le llamaba esclavo por amor. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo ha pagado el rescate para nuestra salvación. Ya no somos esclavos del pecado, y nosotros somos esclavos por amor, en un profundo agradecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Él dio su propia vida en la cruz del Calvario y nos ha redimido para sí, nos ha dado la redención. Eso es lo que significa. Somos libres en Él. Una cosa es de que muchas veces nosotros nos tratemos de justificar por nuestra propia cuenta, a que Dios sea quien nos justifique a nosotros mediante la redención, mediante su sangre. Él mismo nos justifica, ¿sí? El alto precio que tuvo que pagar por nosotros, Él lo dio. Versículo 25. A quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. Y vuelvo otra vez esta palabrita, ¿no? Así media extraña. Pues ¿qué será propiciación? Viene de una palabra griega, hilasterion. Es la palabra hilasterion, que significa propiciación, víctima expiatoria. Es lo que significa. Víctima expiatoria. A quien Dios puso como víctima expiatoria por medio de la fe en su sangre, entonces Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este sacrificio perfecto, operado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, satisface de una manera la justicia de Dios. Ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. El versículo 26 sigue diciendo: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27, fíjate bien. ¿Dónde pues está la jactancia? Lo que ya hemos mencionado atrás. ¿Dónde? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice el apóstol, no, sino por la ley de la fe, que es en Cristo Jesús. Está muy claro ahí, ni qué ahondar en él. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, vuelve otra palabra, la misma palabra ahí, ¿sí? Justificado, inocente. ¿A quién? Bueno, al pecador, ¿no? Es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otro ejemplo muy claro también lo vemos en Lucas capítulo 23, del 32 al 43. Nada más anota la cita y voy a sintetizar mucho porque no nos va a dar tiempo ya. Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa escena? Lo que la Biblia nos muestra. Ahí está el malhechor, los dos malhechores, los dos malvados, y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? El malhechor es salvo, fíjate bien, por haber creído en Jesús solamente. La fe puesta en acción, la fe activa, hace que la persona sea salva. ¿Se bautizó? No se bautizó. ¿Tomó Santa Cena? No tomó Santa Cena. ¿Asistió a algún templo? No asistió a algún templo, ¿verdad? Aunque todo esto, bueno, es muy importante para nuestra vida espiritual, todo lo que he mencionado, pero él no lo hizo, solamente tuvo fe. ¿En quién? En Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Ahí estaban los dos criminales junto a Jesús en la cruz. Uno de ellos, ¿qué es lo que hacía? Le insultaba, ¿verdad? Y le decía que demostrara su poder, que él era el Cristo y que se salvara a sí mismo y también a ellos.
Es lo que le pedía este ladrón. El otro criminal le reprende y le dice, bueno, ni aún temes a Dios, estando en la misma condición de condena, tú, ni aún temes a Dios. Nosotros verdaderamente sí merecíamos que todo el castigo que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario se haya sido ejecutado sobre nuestra vida, ¿sí? Nosotros por ser pecadores, pero Jesucristo, que no cometió ni un solo pecado en toda su vida, a fin de cuentas llevó todo el pecado en la cruz del Calvario y soportó todo el castigo que Él no merecía. Ese es el amor de Dios y la gracia de Dios. Uno de los malhechores, bueno, le contesta, ¿verdad? Nosotros sí merecemos todo este castigo, pero Él, ¿qué mal ha hecho? Pregunta, ¿no? ¿Qué mal ha hecho? Esto es Jesús. Voltea hacia Jesús y fíjate bien lo que le dice nada más. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó? Ve primero y haz obras buenas, ¿no? Para que te ganen la salvación. ¿Qué le contestó Jesús? No le dice eso. Le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ve y haz obras buenas y gánate la salvación. No le dijo eso. No le dijo eso. Vemos entonces que la fe, mediante la fe se efectúa nuestra salvación, ¿sí? El apóstol Pablo, otro ejemplo, fue salvo por gracia. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un fascineroso, era un malvado, es lo que era el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Él persigue a la iglesia, mata a los cristianos. ¿Mande? Persigue a la iglesia, mata a los cristianos y era 100% fariseo, o sea, un observador de la ley, es lo que era el apóstol Pablo. ¿El Señor lo escogió por ser buena persona al apóstol Pablo? ¿No? ¿Porque hacía buenas obras? No lo escogió por eso. Lo escogió por pura gracia. Un favor inmerecido para el apóstol Pablo que él toma a través de la fe en Jesucristo, nada más. No era porque hacía buenas obras. ¿Qué se hace para ganar la salvación? Sencillo, creer en Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo y muchos más que encontramos aquí en la Biblia, ¿sí? Creer en Jesucristo. Vamos a leer qué nos dice también la cita en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Oh Gálatas insensatos, comienza diciendo el apóstol. ¿Quién, hace una interrogante, quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pregunta, ¿quién os fascinó? En la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién los embrujó? Es lo que dice. Para no obedecer a la verdad. ¿Qué verdad? Es muy sencillo, al mensaje del Evangelio, a lo que se predica de Jesucristo, ¿sí? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hace un interrogante. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Hace otro interrogante. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate cómo los pone el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste al Espíritu? Aquí el apóstol se refiere en el momento de la conversión, cuando nos convertimos a nuestro Dios, cuando el Espíritu de Dios llega a morar en la vida del creyente.
¿sí? A eso se refiere la morada interna del Espíritu en teología, ¿no? ¿Acaso procedió después de que se cumplía a la perfección los preceptos de la ley? No, no fue, ¿sí? Solamente fue gratuitamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida y está en nosotros. Versículo 3 sigue diciendo, ¿tan necios sois? ¿Sí? Habiendo comenzado, ¿por qué? Por el Espíritu, ¿sí? Aquí, habiendo efectuado la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación, ¿sí? Habiendo comenzado por el Espíritu, es lo que se refiere. Ahora vais a acabar por la carne, hace una interrogante. Aquí carne son todos los ritos externos humanos, ¿sí? Todos los ritos externos humanos, es el contexto del texto, a lo que se está refiriendo, a las obras. Todos los ritos externos humanos, como la circuncisión, que es lo que hacían, alimentos inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, termina diciendo, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Sí? Todos esos milagros, esas maravillas que hace Dios en la vida del hombre, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate bien, aquí algo interesante. Las señales o milagros que muchas veces vemos en internet, en la televisión, en la radio, donde sea, campañas que hacen luego a veces, bueno, no es garantía que el predicador esté viviendo en santidad. No es garantía. Bueno, ¿por qué el Señor hace milagros? Esa es la pregunta, o sanidades, o lo que haga ahí el Señor. ¿Por qué lo hace? Es muy sencilla la respuesta, aquí nos está mostrando. Porque la gente tiene fe en Dios. ¿Sí? Hoy siguen a muchos de estos hombres, pero bueno, ¿serán de Dios estos hombres? ¿Vivirán una vida santa, agradable delante de Dios estas personas, predicadores, pseudo predicadores que hay, existen? Realmente, bueno, solo Dios es el juez, ¿sí? Nada más te dejo ahí como unas interrogantes, ¿sí? Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿No? ¿O por el oír con fe? La palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Fíjate bien, entramos primero con esto. Aquí nos habla de las evidencias de haber creído en Dios. ¿Sí? Vamos ahora al otro lado, aunque es un conjunto, la fe con obras, ¿sí? Nos habla de las evidencias de haber creído en Dios. Parece que se contradice la palabra del Señor, pero no, porque una persona salva debe de dar buenos frutos automáticamente. Una persona que ha sido salva, regenerada, que el Espíritu Santo de Dios mora en ella, automáticamente debe dar buenos frutos, empezar a dar buenos frutos, ¿sí? En su vida espiritual, día a día, a obrar bien. Tanto el apóstol Pablo en sus cartas como el apóstol Santiago, que ahorita vamos a continuar en esta cita, examinándola, ninguno de los dos se va a un extremo, ninguno, o sea, ninguno dice solamente teniendo fe sin las obras salva, o el decir solo las obras sin la fe salvan, no, ninguno de los dos, sino que van en conjunto, como dije hace un momento, en la vida del cristiano, fe con obras. ¿Sí? Fe para salvación y las obras como resultado de alguien salvo. ¿Sí entiendes? Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar a leer aquí. Versículo 14 dice: hermanos míos, hace un interrogante, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Aquí no nos muestras de alguien que tiene fe, fíjate bien, sino de alguien que dice tener fe, ¿sí o no?
Alguien que dice tener fe, no nos dice de alguien que tiene fe, no, sino alguno que dice que tiene fe. Son dos cosas muy distintas ahí de inicio, ya nada más. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Sigue diciendo, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, pues por fin, ¿salva o no salva la fe? Vamos a ver de qué fe menciona. ¿Cuál fe menciona el apóstol Pablo? La fe que dice tener tal persona, una fe que no actúa. O sea, él vio que alguien estaba diciendo por ahí, que yo hago obras, pero mis obras son genuinas, ¿no? Pero no tengo fe o cosas así. O viceversa, ¿no? Yo tengo fe, pero no hago obras, sino hago todo lo contrario. Digo ser hijo de Dios, pero soy todo lo contrario. Entonces vio por ahí alguno, el apóstol Santiago, dijo, aquel que dice tener fe sin las obras, ¿podrá la fe salvarle? La fe que dice aquel tener, no la fe genuina, que verdaderamente es salvadora, ¿sí? Esa es la fe que menciona el apóstol Pablo aquí, que dice tener aquella persona, una fe que no actúa, ¿sí? Claro que él sabe, está consciente cuando dice esto, que la fe salvadora proviene de nuestro Señor Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos salva de toda condenación. Alguien que diga que es hijo de Dios, que ha creído en Jesucristo y es salvo y no tiene evidencias que ha sido salvo, lo más probable es que no es salvo. Porque alguien que es salvo empieza a hacer buenas obras en Dios por la gracia del Señor. Empieza, ¿verdad?, en el camino del Señor. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, pues sí, den paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, o sea, la fe salvadora, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vemos cómo existen dos clases de fe, la fe viva, la fe activa y la fe estéril, sin frutos, ¿sí?, falsa. Versículo 18, pero alguno dirá, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué cosas, ¿no? Versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Qué dice la Biblia? También los demonios creen y tiemblan. Esta fe es una fe intelectual, ese tipo de fe. Los demonios creen. Decía un predicador, ¿verdad? El ateísmo es algo medio extraño, porque ni aún los demonios lo practicaron o lo han practicado, ¿no? Está medio raro, ¿no? El ateísmo de no creer en Dios, porque los demonios creen. Ellos saben que hay un Dios y que un día van a ser enjuiciados ellos mismos y tiemblan. A eso se refiere. Entonces es una fe intelectual, pero no es la que salva. ¿Creen? Sí creen. Pregúntale a un borracho si cree en Dios, te va a decir que sí, pero no hay evidencias. O sea, ¿cómo? Pregúntale a un drogadicto si cree en Dios, te va a decir, sí creo en Dios. Los demonios creen. No solamente creen, sino que tiemblan. Ellos están peores, ¿verdad? Porque solamente creen y no tiemblan, aunque sea los demonios creen y tiemblan. Es una fe meramente intelectual. Creo en Dios, sí, pero no estás evidenciando que Dios está en tu vida, ¿sí? Son mucho diferencia. Cuando tenemos evidencia de ser un nacido de nuevo, bueno, esa es la verdadera fe salvífica.
Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Yo te pregunto, bueno, ¿qué fue primero en la vida de Abraham? ¿Las obras o la fe? ¿Qué fue primero? Primero fue la fe. Creyó a Abraham, a Dios, le fue acostado por justicia. Después vino la prueba de la fe, que él se decía tener. Ya creía en Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces las obras es la evidencia de la fe que tenemos en Él. Fue primero la fe, después fueron sus obras. Y esto mismo debe de acontecer en nuestras vidas, después de haber sido salvo. Primero se efectúa la fe salvadora en nosotros. Y posteriormente, a partir de ese día, son las obras. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente, o sea, en conjunto, ¿con qué? Con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, ¿sí? Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si decimos que somos salvos e hijos de Dios e hijas de Dios por la fe, tenemos que llevar como evidencia en nosotros las buenas obras. Esa es la verdadera fe salvadora, la que está en nosotros, la que nos da el Señor a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿sí? Por lo tanto, las obras son evidencias de la salvación en la vida del creyente. Efesios capítulo 2, versículo 10, un texto que leímos al inicio, dice, porque somos hechura suya. Aquí hechura viene de la palabra griega poiema, ¿sí? Poiema, donde se deriva la palabra poema. Poiema es fabricar, o sea, el Señor nos ha fabricado, ¿sí? Nos ha hecho nuestro Dios nuevas criaturas, eso es a lo que se refiere, porque somos hechura suya, nuevas criaturas en Dios. Creados, aquí esta palabra griega es hacer, da la idea de propiedad exclusiva de un fabricante, esa es la idea, propiedad exclusiva de un fabricante. O sea que nosotros somos propiedad exclusiva ¿de quién? De Dios. Creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y termina diciendo, ¿para qué? ¿Con qué fin el Señor nos ha hecho todo el nuevo nacimiento en nosotros? Nos ha dado ahora sí que la bendición de ser hijos de Dios, de Él y todo. ¿Con qué fin? En Cristo Jesús, para buenas obras. Para eso hemos sido creados en Cristo Jesús. Ese es el fin, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Ese es el fin de Dios al habernos rescatado del pecado y que haya evidencias en nuestra vida, fruto bueno en nuestra vida de que somos verdaderamente sus hijos. Ese es el fin que necesitamos alcanzar en Dios. Por lo tanto, alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene esa experiencia con Dios de nuevo nacimiento, no puede esforzarse para andar en la voluntad de Dios. O sea, le es imposible hacerlo. Poder caminar como Dios marca y ordena en la palabra del Señor, poder vivir una vida en santidad, es casi imposible poder hacerlo, porque ya la persona lo va a querer hacer a sus fuerzas, y no es así, es bajo